Issei estaba en Yomi, se detuvo en un acantilado de piedra negra para ver bien lo que estaba sucediendo debajo. Varios metros más abajo, había un paisaje lacerado que estaba cubierto por una espesa niebla. La oscuridad del reino reveló poco, pero quedó al descubierto ante la visión solemne de Issei. De pie en el centro de la niebla negra había una figura humanoide, sosteniendo una nodachi en sus manos y mirándolo fijamente. No era humano, ya que tenía colmillos por dientes, ojos amarillos brillantes, piel de color lila oscuro, púas a lo largo de sus antebrazos y garras. Era demasiado alto para dar la impresión de ser humano, con una altura de 8 pies. Tenía un kimono púrpura debajo de una armadura roja al estilo samurái y una katana en su cadera derecha. Ese monstruo apareció hace una semana, junto con varias versiones menores de sí mismo. Logramos deshacernos de la mayoría de ellos, pero ese en particular sigue regresando después de retirarse cada vez. Explicó Raijin. ¿Alguna razón por la que están atacando a Yomi? Issei preguntó. No hay una razón determinada, pero asumimos que están detrás de Izanami-sama. Intentaron rodear su palacio, pero Shikome y sus hermanas me ayudaron a lidiar con ellos. Desafortunadamente, su número ha crecido con el tiempo. Pronto, podríamos tener la guerra en nuestras manos. Ya hay otros lugares en Yomi que se ocupan de los ataques, dispersando nuestras fuerzas. La promesa de ayuda de Izanagi tampoco ha llegado. Raijin suspiró. Esperar no era una opción que le gustara a Issei. Llamó a Yorikiri y se dirigió hacia el samurái demoníaco sin una sola palabra. Se ocuparía de Izanagi más tarde. Mientras hablaban, varias versiones más pequeñas del Demon Samurai aparecieron de un charco de energía de color púrpura oscuro. Girando como un torbellino de malicia, Issei lo miró con cautela. Sacó su arma y se desplazó por encima del pelotón enemigo. Se envolvió en su propia aura azul y atravesó el suelo mientras varias cuchillas cósmicas llovían del cielo y brotaban del suelo simultáneamente. Armas de todo tipo. ¿Qué? Raijin lo miró con incredulidad. Ni siquiera se dio cuenta de que Issei se había ido de su lado. Abod cruzó el campo de batalla cuando un torrente de espadas atravesó al enemigo sin discriminación. Varios cayeron ante su ataque, pero quedó un cierto número de enemigos. Me ocuparé de las cosas aquí, ustedes dos vayan y se ocupen de otros lugares. Estaré bien por mi cuenta. Issei habló con Shikome y Raijin. Pero... Shikome trató de protestar. Solo vete. Abordemos esto rápidamente antes de que las cosas se intensifiquen. Issei se volvió hacia la pareja. Shikome cambió su mirada de preocupación a una cara de juego, asintiendo. Al darse la vuelta, llegó a ver que había 30 enemigos parados frente a él, blandiendo katanas de diseño demoníaco, luciendo de color púrpura oscuro con líneas amarillas rompiendo en la hoja. Prefiero resolver esto rápido. Issei chasqueó los dedos cuando su arsenal cósmico bombardeó a las extrañas nuevas criaturas. Como ríos de cuchillas, destrozaron al enemigo, ensartándolos como malvaviscos mientras se sacudían violentamente por la fuerza de los golpes. Desafortunadamente, Demonic Samurai pudo parar rápidamente cada ataque entrante antes de saltar. No lo parecía, pero controlar el arsenal cósmico no era tan fácil como parecía. Cuantas más armas fabricaba, más tenía que concentrarse para mover cada arma individual. No solo eso, sino que tenía que asegurarse de que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar múltiples golpes. Se escucharon fuertes ecos y golpes cuando su arma rebotó en los armamentos fantasmales de Issei. Con movimientos rápidos pero poderosos, el líder enemigo logró mantenerse a salvo de lesiones, pero la hazaña claramente requirió un esfuerzo considerable. Deformándose frente a él, Issei atacó. Su Chokuto chocó contra la Nodachi del enemigo, provocando que las chispas cobraran vida. Los dos lucharon por ganar terreno, pero el monstruo saltó hacia atrás, golpeando a Issei mientras retrocedía. Con un poderoso golpe, golpeó el suelo con la punta de su espada, lo que provocó que olas de tierra se movieran, se rompieran y se elevaran hacia Issei como un océano de piedra. Preparándose, Issei puso su mano en el suelo, la electricidad azul crujió mientras explotaba y destrozaba la avalancha de rocas entrante. El polvo cayó en cascada y se hinchó a través del área mientras la piedra pulverizada se dispersaba en las nubes. Al sentir el aura maliciosa alrededor de su enemigo, Issei señaló dónde estaba su enemigo. Estaba tranquilamente de pie, como si lo estuviera observando. El Demonic Samurai lo escaneó, tratando de medir la verdadera amenaza que representaba para su propia existencia.
Entrecerró sus ojos amarillos e inexpresivos y se agachó para adoptar una postura de caído antes de clavar su espada en el aire, liberando una ola de energía destructiva que aulló hacia él. Repulse Issei abrió la palma de su mano y envió el ataque volando de regreso de donde vino, solo para que la criatura saltara en el aire y evitara el ataque de rebote. Impresionante. Una voz zumbó. Issei entrecerró los ojos, conociendo esa voz. Era el fantasma. Sabía que estarías detrás de todo esto, como en el pasado. Él suspiró. ¿Por qué? Simplemente no pude resistirme. Estoy bastante aburrido de donde estoy, así que pensé en mirarlos mientras jugaban. Debo admitir que algunas cosas salieron como quería, pero por otro lado, no fue así. El polvo se disipó e Issei solo vio al Demonic Samurai, pero había una clara diferencia. Su cuerpo se había vuelto de color púrpura oscuro y sus ojos amarillos emitían una luz brillante y estaba envuelto en un aura violeta. Posesión. Issei asumió. ¿Qué quieres? ¿Control sobre los panteones? Creo que está bastante claro que ya te has estado abriendo camino en varios. Issei dedujo. Así es. Supongo que no hay nada de malo en contarte lo que ya sucedió, ya que no tengo intenciones de repetir lo que ya hice. Eso solo sería una pérdida de tiempo, pero supongo que es algo que puedo permitirme. Desperdiciar cuando sea. Tienes toda la razón. El fantasma se rió. La risa era fría pero tenía algo de emoción, sonaba divertida. En opinión de Issei, se sintió como el chasquido de los engranajes de una máquina, frío y antipático. Con Orión, simplemente le pedí que capturara a Artemisa y esperara a que los dedos comenzaran a señalarse unos a otros. Así son esos atletas olímpicos, nunca dispuestos a admitir sus fechorías y siempre dispuestos a hacer lo que quieran sin repercusiones. Utilicé a Orión porque era el alma más simple para usar contra ella. Su descendiente es la viva imagen de él, por lo tanto, él era la herramienta perfecta para explotar con el fin de capturar a Artemisa. Issei no se sorprendió. Los semidioses eran en su mayoría arrogantes y en los tiempos antiguos, su orgullo era su perdición. El asunto de la conferencia de paz fue una nimiedad. Encontré a un niño pequeño que no dejaba de llorar por su hermana mayor y entonces decidí darle un poco de ayuda. Lo hice más fuerte y lo dejé hacer lo que quisiera. No le importa demasiado. Euclid, sin embargo, demostró ser mediocre, ya que ni siquiera pudo vencer a su hermana, a pesar de estar mejorado. El fantasma simplemente suspiró mientras sacudía la cabeza. El incidente con Grimhild también fue bastante simple. Cuando fue a buscar el grimorio, que contenía instrucciones para comunicarse conmigo, decidió hacer un trato conmigo, todo bajo su propia admisión. Le di poder e invoqué un kraken para ella para usar e incluso le enseñé un hechizo para neutralizar a los asgardianos. A cambio, ella me vendió su alma y me juraría lealtad. El fantasma se burló. Entonces, como puede ver, las personas conectadas conmigo simplemente se comportaron por su propia admisión y deseos. Simplemente los ayudé. Issei frunció el ceño. Eso era cierto, pero los empujó hacia un camino más oscuro. Cuando terminó con ellos, básicamente los mató y rescindió sus tratos después de recuperar lo que había dado. Sí, y sin embargo, recuperas lo que das cuando las cosas fallan. Issei se burló. Por alguna razón, esta cosa realmente lo enojó. Bueno, el éxito es el resultado deseado para todas las inversiones. Cumplí mi parte del trato, pero mis clientes nunca logran su fin. El fantasma se rió. Algo de socio de negocios eres. Como todos los hombres de negocios, prefiero hacer lo que me beneficia. ¿Qué diablos estás haciendo? Issei saltó al siguiente punto. ¿Te refieres a mis creaciones? Simplemente se forman a partir de la sustancia primordial del odio, Malfresta. Llamo a mis guerreros, los Erenaux. Es posible que hayas visto a mis caballeros, los Algorgenan. Los guerreros que ves ahora se llaman Embrimar. Por supuesto, el que poseo se llama Hilda Casi. Me resulta divertido crearlo durante mi pasatiempo. El fantasma señaló con el pulgar el cuerpo que habitaba. Entonces, permíteme teorizar tus planes. Querías crear el caos y la guerra entre los olímpicos, entrometerte en la paz de las tres facciones y apoderarte de los reinos nórdicos. Issei resumió las intenciones del fantasma. En una palabra. El fantasma se rió. Parecía simple, pero Issei sabía que el fantasma era astuto y persuasivo, usando el carisma y las palabras seductoras a su favor. Sin embargo, tengo bastante curiosidad por saber quién eres.
Puedes actuar como si no lo supieras, pero tengo la sensación de que sí lo sabes. El fantasma miró con lascivia. ¿Por qué estarías interesado en mí? Issei asumió una postura defensiva. Solo tengo curiosidad. No continuaré presionándote para obtener información. Tengo modales. Ahora, dicho esto, es hora de que me vaya. Tengo muchas más cosas que hacer. El fantasma se rió antes de salir del cuerpo de su secuaz. El aura violeta alrededor de su cuerpo y sus ojos dejó de brillar. Al recuperar sus sentidos, el Hilda casi saltó por el aire y levantó su Nodachi sobre su cabeza antes de golpearlo contra el suelo, donde una vez estuvo Issei. Deformándose junto a él, Issei atrajo a Yorukiri, cortando al monstruo pero lo bloqueó, aunque retrocedió unos pasos. Por mucho que lo odiara, Issei no iba a poder destruir fácilmente a esta criatura como lo estaba en este momento. Con 40 de los 50 sellos colocados sobre él, sería incapaz de lanzar un ataque decisivo como lo haría normalmente. Liberar prematuramente esos sellos no era algo que quisiera hacer si la situación no lo exigía. Flashbacks de su tiempo como Grimmerald llenaron sus pensamientos. Un desagradable sentimiento de pena y arrepentimiento llenó su corazón ante el mero pensamiento de volver a ser esa cosa. Sacado de sus pensamientos por el sonido de una espada zumbando en el aire, levantó su chokuto, logrando bloquear el golpe a tiempo. Empujando hacia atrás, Issei sostuvo su palma sobre el abdomen de Hilda casi y disparó un rayo azul de maná, enviando a la criatura volando hacia atrás mientras su armadura se rompía en pequeños fragmentos. Rodando por el suelo de una manera dolorosa, la criatura inmediatamente contraatacó, prediciendo que Issei se deformaría frente a ella. Balanceándose verticalmente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, los ataques de la criatura fueron detenidos con maniobras precisas antes de que Issei usara una barrera para rebotar su ataque, haciéndolo perder el equilibrio. Cortando hacia arriba antes de cortar hacia abajo, Issei cortó la misma herida 2 veces, lo que provocó que saliera sangre. Sangre amarilla brillante brotó de la profunda herida en el torso de Hilda casi mientras se balanceaba furiosamente por el dolor. Ser cortado 2 veces exactamente en la misma herida fue una acción cruel. Issei aprovechó esta oportunidad y dio una voltereta hacia atrás, pateando la espada de Hilda casi de su mano. Saltando tras él, cayó volando, golpeando su arma cuando Issei se acercó. Demasiado cerca para retirarse, Issei sufrió un corte en el lado derecho de su pecho, que le hizo sangrar. Enviado estrellándose contra el suelo con un poderoso golpe, Issei gimió de dolor. A pesar de estar herida, la criatura todavía era bastante fuerte. La espalda de Issei registró el dolor contundente que le quemaba la espalda, pero se encogió de hombros. Levantándose del suelo, Issei esperó a que el Hilda casi viniera volando, con su espada apuntándolo. Después de un choque violento, Hilda casi miró a su alrededor y descubrió que Issei había desaparecido. Deformándose junto a él, Issei usó Batojutsu, o Yaijutsu, sacando rápidamente su espada en un instante, cortando el Hilda casi y cortando su cuerpo por la mitad. Issei observó cómo el Hilda casi yacía muerto en el suelo, inmóvil y flácido. A través de esta batalla, Issei entendió que el enemigo estaba evolucionando. El fantasma los estaba usando como conejillos de indias para poner a prueba a sus soldados. Esta fue una aplicación ofensiva para el Erenaux. Issei contactó a Izanami, quien le dijo dónde estaban los otros grupos enemigos. Tenía la intención de limpiarlos antes de irse. Artemis había adquirido los materiales para una poción disipadora y se estaba poniendo a trabajar en ellos, utilizando uno de los laboratorios de Issei. En comparación con los mortales, las deidades estaban muy por encima, pero cuando estaban en igualdad de condiciones entre sí, era como si las deidades tuvieran sus propias reglas que obedecer. Lo que funcionaría para un mortal, podría no funcionar para otro inmortal. Artemis había incursionado en el trabajo de boticario y las ciencias mágicas durante sus breves visitas a Afrodita y Atenea. Mientras esperaba que la poción estuviera lista después de calentarla, se sentó a pensar en los acontecimientos recientes. Simplemente no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Quería golpear su cabeza contra la mesa para sacar los pensamientos molestos de su cabeza. Era como si su corazón no confiara en Issei. Era como si su corazón no confiara en nada de lo que estaba pasando y el pensamiento la estaba destrozando. Ella suspiró, sin poder creer lo que le estaba pasando. Solía ser tan fuerte y resistente, pero era como una colegiala preocupada por su vida amorosa. La enfadaba pero la divertía al mismo tiempo. Era agradable decir que había adquirido la experiencia, pero no era necesariamente agradable.
Amaterasu entró al sótano donde estaba el laboratorio y tenía papeles en sus manos. ¿Cualquier cosa? Preguntó Artemisa. Bastante. El reino de mi madre ha sido atacado por monstruos extraños, pero Issei-san está allí ahora mismo. Aparentemente, casi ha terminado de eliminar al enemigo. La princesa del sintoísmo provocó una risita de Artemisa, quien no estaba sorprendida por las payasadas de Issei. También procedió a transmitir lo que Ryujin y Hachiman le habían dicho sobre las acciones de Suikaze. Artemis reflexionó sobre la plausibilidad de esta historia. Sonaba convincente, ya que convertirse en una deidad era bastante posible, en base a las obras de dicha persona. Amaterasu también había investigado un poco la vida de Suikaze como humano. Había sido un erudito durante el período Heian y buscado formas de curar diversas dolencias. Después de su muerte, creó algunas curas para varias enfermedades, como la peste. Con esto, se convirtió en un kami, debido a su estilo de vida virtuoso. Sin embargo, su comportamiento reciente chocó contra esto. Issei le había confiado a Artemisa que el fantasma con el que se había encontrado podría estar detrás de todo esto. Ella misma nunca había visto al infame fantasma. En cualquier caso, ella tenía una gran fe en sus palabras. Él no culparía a alguien sin una base. ¿Cómo planeas hacer que tu plan funcione? Preguntó la diosa cazadora. Regresaré a mi casa y me disculparé con él. Le entregaré regalos, siendo el anillo uno de dichos objetos. También le presentaré la poción como una bebida para restablecer nuestros lazos familiares. Como era de esperarse, mi partida puso a prueba nuestra relación. Explicó Amaterasu. Ya veo. ¿Y si las cosas no funcionan? Artemisa continuó. Voy a desafiar a Suikaze yo mismo. En la ceremonia de la boda, forzaré una pelea final. Si no puedo ganar, entonces, supongo que o renuncio a mi divinidad o renuncio a este matrimonio. Amaterasu miró hacia abajo, preocupado. Nunca había esperado que algo así sucediera tan rápido. Este tipo de cosas era un hecho, ya que ella era básicamente heredera del trono sintoísta. Cualquiera que la tuviera, obtendría un poder increíble entre los sintoístas. Dime, ¿cuál es tu historia con Issei? Artemisa le preguntó. Nunca lo he conocido. Solo lo he visto 2 veces, pero aparte de eso, nunca he interactuado con él. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad. Issei tiene una tendencia a ayudar a cualquiera que lo necesite. Solo tenía curiosidad si ustedes dos se conocían, eso es todo. Artemisa se dio cuenta de que su compañera diosa no estaba mintiendo. Quizás fue su intuición diciéndole eso. Cualquiera que sea el caso, es posible que queramos traer a Izanami. Contra Izanagi, la única que tiene un poder real sobre él es ella, la diosa de la creación y la muerte. También fueron una pareja anteriormente. La gente de tu panteón respetarla tanto como a su rey. Artemis aconsejó. Sé que no pueden meterse en asuntos sintoístas exactamente, así que no me importará si se quedan fuera de esto. Ya los he involucrado demasiado. Amaterasu inclinó la cabeza. Era cierto, Artemis e Issei no estaban actuando bajo el estandarte de la alianza. Diablos, solo Artemis era técnicamente parte de él, ya que una lista de personas se había registrado. Artemisa era una de ellas. Issei, para sorpresa de todos, se negó a firmar con su nombre. Según él, prefería hacer lo que deseaba. Artemis entendió su lógica. Iría a donde se le necesitara. No iba a permitir que una junta de líderes lo enviara a algún lugar para pelear una batalla que podría no ser lo que parecía. Desconfiaba de los demás y de sus agendas. Está bien. No estamos actuando bajo el poder de la alianza. Estamos ayudando porque queremos. Sé que las cosas saldrán bien. Artemis sonrió alentadoramente. De vuelta en Yomi, Issei había regresado al palacio de Izanami, con la intención de hablar con ella sobre asuntos más urgentes. Te agradezco, Issei, por salvar este reino. Lo admito, odiaba este lugar después de fusionarme con él. Después de que Izanagi me abandonó en este lugar, quería salir, pero no pude, después de haber muerto. Sin embargo, después de que escuchaste mis gritos y me liberaste de las ataduras de este reino, miré este lugar con ojos renovados. Vi cuánto la gente aquí buscaba consuelo de las revelaciones de que sus vidas mortales habían terminado. He aprendido que la tierra de los difuntos no es muy diferente de la tierra de los vivos. Las personas aquí son propias y simplemente se quedan hasta que sus almas estén listas para reencarnar. No es tan malo. Izanami tenía una ligera sonrisa en su rostro. Me alegro.
Cuando me encontré con Yomi, te escuché llorar, maldiciendo tu destino. No iba a seguir adelante y pretender que no pasó nada. La oferta de llevarte de regreso al mundo de los vivos siempre permanecerá. Ponerse de pie. Hay otros que preferirían hacerse cargo. Issei dejó su taza de té. No es necesario. Ahora, pasando a un nuevo tema, ¿de qué te gustaría seguir hablando? Preguntó la diosa. Quería pedirte un favor. Issei procedió. ¿Cuál sería ese favor? Si no logramos disolver el matrimonio arreglado, ¿puedes venir y lidiar con eso? Soy considerado solo un amigo de Izanagi y no tengo poder político sobre el reino sintoísta. Artemisa es del reino griego y tampoco tiene verdadero poder. Eres reverenciado por todos en estas tierras. Eres el único de tres que puede ir en contra de la palabra de Izanagi e incluso anularlo. Izanami no vio ningún problema con esto, ya que Issei acaba de salvar su hogar. Muy bien. Vendré ese día. Tienes un trato. Ella sonrió. Sus labios se curvaron en una expresión radiante que parecía ser paralela a lo que representaba. Era brillante y lleno de emoción, reflejando cómo era ella cuando estaba viva. Gracias. Issei se inclinó antes de partir. Artemis y Amaterasu se habían tomado un descanso de su trabajo para conocerse mejor. La diosa de la caza descubrió que era agradable hablar con Amaterasu, ya que sabía escuchar. Ella esperaba un gran paralelo ya que eran literalmente representaciones de la noche y el día. Nunca esperé que eso le sucediera a tu hermano. Parece que tendré que tener cuidado con Afrodita. Señaló Amaterasu. Ella no es tan mala, pero dale una razón y ella se burlará de ti. Una vez, Apolo trató de llevarse bien con una de las parejas destinadas que ella emparejó y ella lo golpeó con un hechizo. Terminó haciendo el ridículo. Una noche, tomó forma mortal y paseó por la ciudad vistiendo el atuendo más llamativo. Era seda rosa y dorada que podía reflejar la luz. Se emborrachó tanto esa noche que le propuso matrimonio a un carruaje. Artemis contó, riendo histéricamente. Mi hermano, Tsukuyomi puede ser bastante mezquino. Casi mata a Ukemochi por la forma en que preparaba la comida. Los detalles, preferiría no dar más detalles. Lo admito, no era exactamente la forma en que prepararía una comida, pero al menos se veía exquisito. Estaba a punto de atacarla hasta que escuché que Issei-san intervino y le dio una lección. Los rumores sugieren que fue uno de sus momentos más aterradores en los registros sintoístas. Amaterasu palideció. Su hermano estaba orgulloso. Pensar que Issei lo convertiría en una persona educada fue una hazaña increíble por sí sola. Escuché lo mismo. Nunca lo había visto, pero aparentemente, él es más aterrador que cualquier otra cosa. Supongo que no es alguien a quien quieras enojar. Artemis ahogó una risita. Por cierto, Artemis, ¿dónde están tus cazadores? Se están tomando unas vacaciones. Decidí que necesitaban un descanso de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Dado que las cosas han cambiado, buscamos amenazas discretamente en nuestro panteón. Han pasado algunas décadas desde que tuvieron tiempo libre. Así que decidí que esto era apropiado. Artemisa sonrió. Sus hunters eran como hermanas pequeñas para ella. Habían pasado por mucho con ella y se defendían mutuamente. En todo caso, eran como una familia. ¿Y tú? ¿Tienes tu propio equipo? Preguntó Artemisa, su interés despertado. No. Tiendo a hacer las cosas por mi cuenta. A veces, hago cosas con otros, pero eso es solo ocasional. Prefiero apegarme a mis deberes y gobernar sobre el sol sintoísta. Soy responsable de mucho con mi posición, así que realmente no puedo darme el lujo de ser frívolo. Aparte de eso, trato de entrenar con mis llamas divinas. Después de todo, necesito ser fuerte para mi gente. Artemis simpatizaba con su deseo de fuerza. Ella también se sentía así, aunque su intención era un poco menos genérica. Quería defender a los inocentes, especialmente a las mujeres, del daño. Los hombres habían arrojado una terrible dolencia sobre su confianza, haciéndola reacia a depositar incluso la más mínima pizca de fe en sus palabras. Al menos había sido tolerante con ellos. Entonces apareció Issei y cambió todo para ella. Se abrió y se volvió similar a como era cuando era un semidios. Brillante, alegre y amable. Entiendo cómo te sientes. También he tenido el deseo de mucho de lo mismo. La diosa de la luna le dio una sonrisa comprensiva. ¿Cómo es? ¿Enamorarse? Preguntó Amaterasu. Artemis tuvo que pensar en esto un poco, planeando su respuesta. Bueno, primero, debes prometer mantener esto en silencio.
Hizo jurar a su compañera diosa. Lo último que quería era que otros la escucharan decir esto. Sin embargo, Amaterasu parecía bastante curioso, tal vez perdido. Prometo. Mirándola a los ojos, Artemis se dio cuenta de que no había traición ni ningún deseo de chismear en sus ojos. Bueno, con Issei, es absolutamente maravilloso y asombroso. Al principio, no pensaba mucho en él e incluso sospechaba de él. Con el tiempo, aprendí lo único que es y lo profundo que es su carácter. Su integridad es incuestionable. Trabaja duro y lo da todo y nunca flaquea en su camino. Hace que mi corazón se acelere, casi constantemente cada vez que sonríe. Supongo que esa es una de las primeras cosas de las que me enamoré. Artemisa sonrió con cariño. Recordó lo nervioso que se puso cuando ella se puso el kimono y se lo mostró. Estar enamorado es algo maravilloso. Cuando te despiertas y te das cuenta de que hay alguien pensando en ti de forma romántica y quiere estar contigo, es increíble. Quieres estar con esa persona todos los días y quieres crecer y ver el próximo mañana con ellos. Quieres compartir recuerdos y experiencias con ellos. Quieres aprender más sobre ellos y quieres poder confiar en ellos. Artemisa sonrió, sintiéndose mareada antes de que su expresión se volviera más serena. También quieres estar allí para ellos y ayudarlos a eliminar su dolor. Quieres consolarlos y hacerlos sentir mejor. Todo su dolor también te duele y está en un nivel profundo que va más allá de la simpatía. Es como un corte en tu corazón que no quiere irse hasta que sane a su amante primero. Amaterasu estaba bastante asombrado. Issei debe haber sido realmente increíble si convirtió a Artemisa en un desastre risueño. Había escuchado rumores de que la diosa de la luna era una mujer fría y algo distante cuando se trataba de hombres. De todos modos, esperaba encontrar algo como lo que tenía Artemis. Parecía un sueño hecho realidad, a juzgar por la forma en que lo describió. El amor realmente debe ser increíble, entonces. Mi padre entró en Yomi para rescatar a Izanami. Al final, la abandonó cuando su apariencia lo asustó. La rechazó y se deshizo de todos los apegos cuando ella se quedó atrás en la tierra de los muertos. Cuando me contó cómo descubrió que su amor era tan vanidoso después de eso, estaba bastante preocupada por mi propio futuro posible con el amor. Amaterasu admitió. Sentía que si Artemis iba a ser personal, entonces ella también debería hacerlo. Entiendo. No es ningún secreto que los atletas olímpicos eran bastante frívolos con los deseos. No era una excusa. Para ser honesto, me sorprende que Issei no me persiguiera en mi juventud. Artemisa reflexionó. Mi padre me contaba historias de que Grimerald me perseguiría si cometía malas acciones. A mis hermanos les dijeron lo mismo. Al principio, no le creímos, pero luego vi lo que le hizo a Tsukuyomi. Honestamente puedo decir que juré nunca dejar que mi orgullo causara una acción atroz. Me estremezco al pensar en su ira apuntando a un enemigo. Amaterasu hizo una mueca ante la idea de ser el receptor de su brutalidad. Al menos ya no es así. En estos días, es un poco tonto pero también bastante romántico. Espero que vuelva a casa pronto. Artemisa extendió los brazos sobre la mesa y apoyó la barbilla en ella. Hablar tanto de él la hacía extrañarlo. Sus ojos se iluminaron cuando lo escuchó regresar a casa. El sonido era tan distinto. Era un sonido sibilante que era como el viento pero mucho más mecánico. Era casi indescriptible. Corrió hasta la puerta principal y encontró al hombre de la casa, en casa. Él le sonrió ampliamente mientras la abrazaba. Envolviéndolo en un fuerte abrazo, se sintió revitalizada en sus brazos al reconocer la calidez que emitía. Era eufórico estar abrazándolo. El hombre de sus sueños. Artemis luego lo miró con preocupación, lo que hizo que Issei se estremeciera. Sabía por qué ella parecía tan alarmada. Había olvidado el gran corte en su ropa. Sí, tuve algunas peleas. Sin embargo, estoy bien. Fue relativamente rápido. Se rió tímidamente, tratando de aligerar la situación. Desafortunadamente, eso no funcionó. Ella entrecerró los ojos y lo llevó a su habitación. Amaterasu, estaremos ocupados por un tiempo. Puedes seguir adelante y sentirte libre de hacer lo que quieras. Artemis se asomó a la otra habitación desde el pasillo y recibió un asentimiento de confirmación de la diosa sintoísta. Los dos entraron a su habitación mientras Artemis lo sentaba en su cama. No hay necesidad de actuar así, Artemis. Estoy perfectamente bien. Sabes que me regenero rápidamente. Todavía estaba tratando de calmarla, pero fue en vano. Ella le lanzó una mirada de reprimenda, haciéndolo encogerse.
Honestamente, sabes que me preocuparé de todos modos, pero aún así tratas de disuadirme. Solo quédate quieto y déjame revisar tus heridas. Artemisa resopló. Al retirar sus protestas menores, Issei simplemente se sentó en la cama mientras le desabrochaba la camisa y escaneaba la herida presente en su torso. Todavía estaba limpio y se había cerrado hasta cierto punto, pero todavía sangraba. Mojando un paño en agua mágica que ella había bendecido, secó suavemente su corte. La tela fría ayudó a calmar el dolor punzante que provenía de la desinfección de la herida de Issei, aunque todavía se estremeció. Cuando terminó, Artemis guardó su equipo antes de sentarse a su lado y usar magia para acelerar su recuperación. No soy el mejor sanador, especialmente en comparación con los demás, pero al menos puedo ayudarte a recuperarte más rápido. Ahora, dime qué pasó. Preguntó, mirando profundamente a los ojos de Issei, con la intención de saber la verdad. Sabía que a él le gustaba esconder secretos lejos de todos los ojos y le dolía un poco saber que su confianza en ella no era suficiente para que él simplemente le admitiera sus problemas. Issei suspiró antes de resumirle todo. Él le habló de sus conversaciones con Tsukuyomi, Susanoo e Izanami. También le contó sobre su enfrentamiento con las fuerzas del fantasma y sus planes entre bastidores. Artemis estaba seriamente preocupada por todo esto. Esa entidad siguió abriéndose camino en tantos problemas y aumentando la gravedad de varias situaciones. Decidió que era necesaria una advertencia para todos los demás panteones. Las cosas tenían que parar. Hablaré con la alianza. Si las cosas son como dices que son, entonces deben ser así. Está bien. De todos modos, ¿cómo va el plan con Amaterasu? Issei miró a su amante, curioso. Va sin problemas. Preparé la poción y encontré el anillo de Lancelot. Hablamos de las cosas y el plan sigue siendo el mismo. Amaterasu fingirá que se rinde y le llevará los artículos a escondidas a Izanagi. Aún así, parece demasiado fácil. ¿Ganó no se rompió el plan? No creo que todos sean lo suficientemente tontos como para caer en este truco. Artemis cuestionó, dudoso hasta cierto punto. Sé lo que quieres decir. Suena demasiado simple, pero es lo mejor que podemos hacer. Amaterasu no tendrá más remedio que hacer todo solo, no sea que yo también me involucre ya que no soy aliado de ningún panteón. No estoy muy seguro de que quieras hacer eso. ¿Alguna vez has luchado contra varias deidades a la vez? Artemis estaba demasiado asustada con la idea, pero tenía que preguntar. Con una pausa larga y silenciosa, Issei suspiró. Recuerdos espantosos regresaron a su mente. Campos de batalla sangrientos que estaban teñidos de rojo con sangre y rotos por la magia y el odio destellaron en su subconsciente. Sí. ¿Has oído hablar de la caída de la Atlántida? Los ojos de Artemisa se abrieron. Escuchó leyendas de la caída de la Atlántida. Las historias al respecto variaban. Algunos dicen que un terremoto lo hundió. Otros dicen que cayó en desgracia con los dioses. No querrás decir. Destruí ese lugar, junto con otros 6 seres a nivel de deidad en una noche. Atlantis era una tierra de corrupción, con la intención de tomar todo lo que pudiera alcanzar de los mares. Su poderío militar era grande y su número era asombroso. Su poder fue un desafío justo, pero al final, los destruí. Lo amenazaron todo, así que intervine. Como pueden ver, no hubo sobrevivientes. Issei habló sombríamente mientras sus ojos parpadeaban a un color diferente por una fracción de segundo. Por un momento, Artemis se congeló. ¿Era ella o los ojos de Issei brillaron en rojo? Cualquiera que sea la causa, no presagiaba nada bueno para su amante. ¿Issei? ¿Estás bien? Preguntó, preocupada mientras ponía una mano gentil en su hombro. Pareció salir de un trance antes de reanudar una sonrisa, tratando inútilmente de ocultar su pérdida en el momento. Sí. Solo estoy recordando algunas cosas viejas. De todos modos, cuéntame cómo te fue al final del trabajo. Cambió de tema, ansioso por alejarse de recordar problemas innecesarios de los viejos tiempos. Artemis quería insistir en el asunto, pero cedió. No quería seguir molestándolo. Debe haber tenido un día largo. Contó su lucha con los caballeros que custodiaban las tumbas de los caballeros de la mesa redonda. También explicó cómo aprendió un poco más sobre Amaterasu. Ya veo. No estoy sorprendido por el ataque de los caballeros. Es justo que la protección del antiguo y futuro rey de Gran Bretaña tenga algo vigilando su cementerio. Sinceramente, pensé que sería un desafío mucho mayor.
Después de todo, era el lugar de descanso del legendario rey de Gran Bretaña, una vez y futuro. Señaló Artemisa. Habría habido, pero estoy seguro de que los espíritus de los caballeros podrían sentir tus intenciones. Los espíritus tienden a poder ver más profundamente en las almas y mentes de los seres vivos. En ese caso, todo está bien, entonces. Artemisa suspiró. Ella deslizó sus brazos alrededor de él y tiró de él hacia la cama, cayendo sobre el colchón. Te tengo. Ella se rió. Furtivo. Issei sonrió. Quería verte todo el día. Deberías haber visto lo bonito que era el bosque en Gran Bretaña. Sería un buen lugar para un picnic. Artemisa sonrió. Estoy seguro de que lo fue. Tal vez podamos ir allí después de que termine este incidente. Issei sonrió. Entonces dime qué quieres comer, entonces. Artemis solidificó el trato. Juguemos un juego, entonces. Nombre 4 cosas que al otro le encanta comer. El que tiene más puntos no tiene que cocinar mientras que el perdedor sí. Issei sabía que Artemisa había estado anhelando tiempo privado mucho más que antes. Él lo atribuyó a sus inseguridades sobre la fuerza de su relación. Sintió que era fuerte, ya que sus ojos y su corazón eran solo para ella. Sin embargo, él podía entender sus miedos. Dada la cantidad de mujeres que suspiraban por él, era un hecho. A pesar de todo, él se había jurado a ella y eso significaba que no se desviaría, ni quería hacerlo. Multa. Ella sonrió. Nombra un aperitivo, sopa o estofado, plato principal y postre que le guste al otro como su favorito. Sé que te gusta la tempura de jalapeño para los aperitivos. Te gusta el goulash para el estofado. Como plato principal, te gusta el sushi, específicamente el rollo volcano. Por último, te encanta el helado de postre. Artemis sonrió con confianza, desafiándolo a dar una descripción tan precisa. Mi turno. Para los aperitivos, te encantan los espárragos envueltos en tocino. Tu sopa favorita es la gullabesa. Para los platos principales, tiene que ser moussaka. Sé que te encanta el pastel de lava de chocolate para el postre. Issei luego sonrió. En realidad obtuviste 3 de 4 puntos. Mi estofado favorito es el ragú. Supongo que estás cocinando. Estalló en una carcajada victoriosa. Artemis infló sus mejillas antes de asfixiarlo con su gran pecho. Su suave pecho se estrelló contra su rostro cuando se sorprendió por su repentino golpe. Entonces eso significa que necesitamos pasar más tiempo juntos. Ella gimió. Claramente, ella no lo conocía tan bien como pensaba, y eso la molestó un poco. Quería saber tanto como fuera posible para poder reducir su dolor y sus traumas.